Hola compañeros, muy buenos días. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tema de la elaboración de documentos policiales. La sesión pasada habíamos comenzado con el tema del informe policial homologado, pero bueno, creo que es importante, antes de entrar a detalle como con ese tema, pues hablar de un poco acerca de aspectos generales de lo que es los documentos policiales, ¿no? Saber cuáles son, en qué se diferencian y qué información debe de tener cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, aprovechando que esta clase está siendo videograbada, pues bueno, les voy a hablar un poco acerca de este tema. Solamente permítanme comenzar a compartir pantalla para comenzar de lleno con la sesión del día de hoy. Muy bien. Pues bueno, como ya saben, el módulo lleva por nombre elaboración de documentos policiales. Y nuestra primera unidad nos habla directamente de lo que es la introducción a la documentación policial. ¿Qué es esta documentación policial? Como tal, el servidor público, el policía, debe de llenar ciertos documentos en específico que le sirven precisamente para documentar su actuar, para documentar cuando tiene que actuar, ya sea cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo o inclusive cuando apoya a la ciudadanía o cuando realiza una detención. Siempre que el policía realice alguna actuación, debe de llenar cierta documentación. Entonces, pues bueno, debemos de saber qué es esto, ¿no? Y nos dice que la documentación policial son todos aquellos documentos públicos que elabora el servidor público, en este caso específico, pues el policía, para informar sobre hechos, actos o declaraciones como los informes de incidentes y las actas policiales. La importancia radica en que son elementos probatorios clave para el proceso penal, documentando el inicio de una investigación y sirviendo de base para las autoridades. Yo les he venido diciendo que el policía, desde el momento que tiene conocimiento de un hecho delictivo, es decir, desde el momento en que actúa como primer respondiente, desde ese momento comienza a documentar. ¿Cómo documenta? Mediante el llenado de actas, mediante de manera fotográfica, videográfica. Es la manera en que un policía documenta, pero aquí lo importante es hablar de esa documentación escrita, que es cuando el policía llena actas. Siempre me ha gustado decirles que el policía, desde el momento en que actúa como primer respondiente, debe de hacer un trabajo cauteloso, muy cuidado, porque ese trabajo que hace como primer respondiente puede llegar a lo mejor a un juicio. Entonces, desde ese momento debe de cuidar su actuar. Entonces, también el policía, en base a sus funciones, puede realizar muchos actos de investigación. Estos actos de investigación que obviamente los va a documentar en actas o en documentos policiales, ¿no? Todos esos actos de investigación que el policía puede realizar sin la necesidad de tener el mandato de un juez, los va a poder encontrar en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese artículo nos habla de esos actos de investigación precisamente que el policía puede realizar sin la necesidad o sin la autorización de un juez. Y obviamente todos esos actos de investigación que realiza van a quedar, o más bien tienen que quedar documentados en algún, pues en algún documento, ¿no? En algún acta. Entonces, por eso es que el policía debe de saber en específico qué actas son esas y
obviamente, cómo es que se redactan, qué información lleva cada una de ellas. Entonces ya hablamos lo que son los documentos policiales. ¿Cuál es la importancia de estos documentos? Nos dice que la importancia de la documentación policial es crucial porque sirve como registro oficial de hechos, actos y declaraciones, fundamental para el inicio y desarrollo de investigaciones, el proceso judicial y la gestión de la administración de justicia. Proporciona un fundamento para la toma de decisiones, permite el análisis de incidencia delictiva, sustenta acusaciones legales y asegura la rendición de cuentas y la transparencia en la acción policial, garantizando así la seguridad pública y la procuración de justicia. Les decía que esta documentación policial es fundamental para una investigación. Inclusive ahí nos dice para un proceso judicial. ¿Por qué? Porque esta documentación que llena el policía en funciones, pues bueno, en algunos de los casos puede llegar, como les dije, hasta un juicio. Y desde el momento que el policía comienza con esta investigación, esos son datos de prueba para que a lo mejor en algún momento esos datos de prueba puedan convertirse en medios de prueba y ya una vez desahogados en juicio puedan ser pruebas. Y con estas pruebas puedan acreditar la responsabilidad de una persona que pudo haber cometido un hecho delictivo. Por eso es de suma importancia toda esta documentación policial. ¿Cómo es que se clasifican estos documentos? Pues bueno, los documentos policiales se clasifican en documentos oficiales y documentos administrativos. Y nos dice que estos documentos oficiales y administrativos son escritos emitidos por órganos gubernamentales o que sirven para acreditar o registrar hechos, derechos o transacciones de importancia legal o administrativa. Ejemplos de estos documentos oficiales y administrativos son las actas policiales, informes policiales y documentos administrativos. Dentro de las actas policiales vamos a encontrar las actas de entrevista, actas de inspección del lugar de los hechos, actas de inspección de vehículo, actas de inspección de objetos, actas de identificación del imputado. Dentro de los informes policiales podemos encontrar uno importantísimo que lleva por nombre informe policial homologado, que en una sesión pasada ya estuvimos hablando de lo que es el informe policial homologado. Y existen otro tipo de documentos administrativos que ahorita en unas diapositivas más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces, para que tomen como una definición, porque esta puede ser pregunta de examen, ¿cuáles son las actas policiales? Entonces nos dice como definición que las actas policiales describen las acciones y hallazgos de la policía durante una investigación o al momento de tener conocimiento de un hecho. Y ejemplo de estas actas policiales pues vamos a encontrar las actas de entrevista, actas de inspección del lugar de los hechos, actas de inspección de objeto y lo que es la cadena de custodia. Ese es un ejemplo, pero existen más tipos de actas. Ahora, informes policiales. ¿Qué son los informes policiales? Son aquellos documentos básicos que un oficial de policía debe de llenar para cualquier evento, desde hechos delictivos hasta faltas administrativas. Y como ya les había dicho, un ejemplo de estos informes policiales como tal es el informe policial homologado, que es donde se llenan que ese informe policial homologado es donde se documenta todo el actuar de la policía. Por eso es muy importante este documento, lo que es el informe policial homologado. Es de suma importancia para lo que es la función policial. También, a ver, permítanme.
Muy bien, entonces ese es el informe policial homologado. Dentro de lo que son los documentos administrativos, estos documentos administrativos se redactan para supervisores policiales y cumplen la función de constancia de actuaciones y medios de comunicación. Ejemplos de documentos administrativos dentro de lo que es la función policial, vamos a encontrar que un ejemplo es el parte de novedades, otro ejemplo tarjetas informativas y otro ejemplo listas de asistencia. Todo ese tipo de documentos son documentos administrativos y obviamente estos también se dan dentro de lo que es la función policial. Ahora, vamos a ver cuáles son los principios legales de la documentación policial. Estos principios legales nos habla de cómo es que se deben de basar al momento de estar llenando o al momento de redactar documentos oficiales o documentos policiales. Y encontramos que estos principios, pues bueno, son también los principios en los que se basa lo que es la actuación policial. Y encontramos como el primero de ellos lo que es el principio de legalidad. Y nos habla que este principio de legalidad que exige que toda actuación se base en la ley. Toda actuación policial debe de basarse estrictamente en lo apegado a derecho, en lo que dice la ley, lo que nos establecen todas esas leyes o códigos en los que el policía sustenta su actuar. Entonces, el primero de ellos, para que lo tomen en cuenta, tomen nota, porque también esto es importante y pueden ser preguntas de exámenes. ¿Cuáles son esos principios legales de la documentación policial? El primero de ellos, el principio de legalidad. Segundo principio, el de objetividad e imparcialidad, que nos dice que previene prejuicios en la documentación. Únicamente el policía debe de asentar en la documentación que realice todos aquellos hechos que le consten. Eso es lo que debe de poner el policía en su documentación. No debe de basarse en prejuicios ni poner cosas que no pueda acreditar o que no le consten. Ese es el segundo principio. Tercero, la eficiencia. Debe de realizar esa eficiencia buscando resultados óptimos sin demora. Realizar lo que esté en sus manos de la manera más pronta posible, ¿no? Para que pueda dar esa eficacia al momento de realizar sus actos de investigación. El siguiente, el profesionalismo y disciplina, nos habla que es garantizar un registro ordenado y de calidad. El policía al momento de actuar, al momento de llenar estos documentos, pues bueno, debe de actuar de una manera profesional. Esa es la forma correcta, ¿no? El policía en la actualidad, los policías en la actualidad, bueno, pues son personas profesionales, están capacitados, tienen ese conocimiento, entonces, pues bueno, debe de actuar de esa manera. El siguiente, el respeto a los derechos humanos, asegurando un trato digno y el cumplimiento de las garantías individuales. Actualmente la Constitución Política nos habla en su artículo primero precisamente de lo que son derechos humanos. Entonces el policía al momento de actuar, pues debe de respetar esos derechos, debe de respetar como tal esos principios y uno importante es precisamente ese principio de el respeto a los derechos humanos. El último, el de fiabilidad y veracidad, que exige que la información sea exacta y precisa para fines de investigación y juicio. Entonces, el policía debe de realizar o debe de poner información exacta para que pueda actuar de una manera correcta. Siguiente, nos habla que es, ¿qué debe de contener? Eh, ¿Qué debe de contener como tal un documento policial? Nos dice que un documento policial debe incluir información esencial como, primero, lo que es lugar y fecha y hora del evento. El lugar y la fecha y la hora en que se actúa son de suma importancia, porque ahí vamos a documentar el actuar del policía, dónde se está basando,
en dónde está actuando, en qué fecha, en qué hora. Entonces, por eso esa información es importante, lo que es lugar, fecha y hora. Dos, identidad de las personas involucradas. De estas personas involucradas nos referimos a víctimas, testigos e imputado. También en ocasiones, pues bueno, esa información como tal no se tiene concreta, no se tiene completa, pero pues bueno, se debe de llenar toda o la mayor información con la que se cuente. Tres, descripción detallada de los hechos. Al momento de describir, al momento de llenar esos hechos, pues bueno, debemos de realizarlos de una manera cronológica y detallada. Es importante este punto porque, pues bueno, esos hechos ahí en la parte de los hechos, pues van a describir todas esas actuaciones que realiza el policía. Entonces, por eso es importante que el llenado de los hechos sea de una manera detallada y cronológica. También motivo del acta o informe, debemos de asentar o debemos de justificar el por qué realizamos el llenado de esa acta o de ese informe. Asimismo, también nos dice que debemos de realizar, anotar o informar aquellas diligencias realizadas y los resultados que obtuvimos al momento de llenar este tipo de actas. Luego nos habla, permítanme, nos habla de la identificación de posibles armas u otros objetos relevantes. Si el policía al momento de actuar tiene la necesidad de asegurar algún objeto o instrumento relacionado con el hecho delictivo, también se debe de realizar esa descripción de esos objetos u armas relacionados con un hecho delictivo. Eso es básicamente o general general lo que debe de contener un documento policial. Siguiente, nos dice reglas para la redacción de los documentos policiales. ¿Qué reglas debemos de seguir al momento de redactar esos documentos policiales? La primera de ellas nos habla que es la exactitud. Y esta exactitud nos dice que los funcionarios deben de relatar la verdad sin añadir o quitar información. Como ya les había dicho, yo ya les había mencionado en uno de los principios, pues bueno, el policía al momento de redactar esos informes, pues bueno, nos va a hablar únicamente o va a redactar únicamente lo que le conste. No va a poner ni más ni va a poner menos, únicamente lo que le conste. A eso se refiere lo que es la exactitud. Imparcialidad. Debe presentarse el hecho tal como se conoció, sin favorecer ni perjudicar a nadie. Por eso el policía debe de ser una autoridad imparcial. Brevedad. La redacción debe de ser concisa, evitando comentarios innecesarios, pero sí debemos de tener cuidado que al momento de redactar, el hecho de que nos diga que sea breve, debemos de poner toda la información necesaria, como ya les había dicho yo, de una manera cronológica y detallada. Nos habla también de la coherencia. Aquí este punto viene enlazado con lo que les acabo de decir. Debe de seguir la secuencia lógica de los eventos y diligencias. Por eso es que yo les digo que este relato debe de ser cronológico y detallado. No podemos comenzar de un evento y brincarnos a otro. Debemos de llevar una secuencia cronológica y claridad. Utilizar un lenguaje sencillo y apropiado, evitando el abuso de terminología legal innecesaria. Obviamente, pues el policía debe de ser profesional, pero en ocasiones debemos de utilizar un lenguaje comprensible. Por eso es que si es necesario o si se puede evitar esa terminología legal, pues debemos de hacer esos informes o ese llenado de actas de una manera sencilla, utilizando un lenguaje comprensible.
los elementos claves y la estructura al momento de realizar estos documentos policiales. Nos dice que el documento policial debe contener elementos fundamentales como lo son el encabezado, que en ese encabezado vamos a poner fecha y hora y algún número de referencia o en este caso algún número de oficio que se llegue a utilizar. El contenido. El contenido es el cuerpo del documento donde narramos los hechos y fíjense, aquí se vuelve a repetir de manera clara y objetiva o de manera cronológica y detallada. Remitente y destinatario, quién elaboró el documento y a quién va dirigido. Y obviamente nos dice firma de despedida, o sea que es básicamente pues el cierre de lo que es nuestro elemento. Eso nos da algo, eso nos da más bien formalidad a nuestro documento. Y por último, vamos a hablar de lo que son las características de la redacción policial. Y nos dice que la documentación policial debe de redactarse siguiendo ciertas características para asegurar su efectividad. La primera de ellas es claridad, que sea fácil de leer y comprender. Ya les decía yo que no debe de utilizarse lenguaje muy técnico, o sea, debe de ser claro ese documento, se debe de entender. Por eso, por eso es que pues se dice o puede, ¿cómo se puede decir? Este, es más sencillo no utilizar un lenguaje tan técnico. Celeridad. Se refiere a que debe de realizarse de manera rápida, de manera oportuna este documento, ¿no? Coherencia, formulada de manera armónica y lógica, aquí volvemos a hablar de que se sigue una secuencia en los hechos. Concisión, uso de oraciones simples y cortas, precisión, expresión exacta y objetiva del mensaje y la formalidad. Obviamente, pues todos estos documentos, como son oficiales, como son documentos legales, pues deben de llevar como tal una formalidad. Eso es algo básico de lo que son, eh, de lo que es más bien el llenado o la elaboración de algunos documentos. Posteriormente, en clases subsecuentes, vamos a hablar ya en específico de algunos documentos, ya muy en específico, como lo son y como les mencioné, algún tipo de actas. Vamos a hablar también acerca del informe policial homologado, de la manera correcta de llenar este informe policial homologado y pues bueno, vamos a llevar algunos casos prácticos para que ustedes comiencen a practicar el llenado de lo que es el informe policial homologado. Yo sé que varios de ustedes, pues bueno, ya han tenido esa oportunidad de llenar el informe policial homologado. Pero en estas sesiones vamos a hablar de esa manera correcta de llenarlo. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta sesión y estaremos en contacto, estaremos retroalimentando. Si tienen alguna duda o comentario, pues bueno, tienen mi número telefónico. Mediante algún mensaje de WhatsApp podemos tener esa comunicación.